Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos y pues seguir en contacto con ustedes por este medio. Sabemos que la situación que estamos pasando en el estado, en el país, pues no es una situación todavía muy favorable. Ha habido un alza en los contagios y bueno, pues tenemos que ser prudentes y esperar un poco más a poder ya reunirnos de manera física. Pero bueno, me gustaría en esta hora me gustaría continuar con el tema que estamos viendo, que es ser probados por Dios. Me gustaría a mí muy brevemente que recordemos algunos de los aspectos que la prueba hace en nosotros o cuáles son la finalidad de la prueba, por qué somos probados, cuál es el fin. Realmente hay personas, hay cristianos que se preguntan, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por una situación como esta, ¿no? Y de repente puede ser un poco difícil eh, entenderlo de manera plena, pero hay razones por las cuales Dios permite que nosotros seamos probados. A mí me gustaría muy rápidamente recordar cuáles son algunas de las razones por las que somos probados. La primera de ellas es porque nuestra fe tiene que ser probada. Todos los que estamos caminando con Dios tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, tal como lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 del verso 3 en adelante. Él habla de esto, de hecho yo hablo en el primer video de esta serie sobre eso. Entonces la primera razón para ser probados es porque nuestra fe tiene que ser probada, tenemos que ser probados en nuestra fe. Número dos, para crecer, porque no cabe duda que cuando nosotros somos probados, nuestra fe crece, maduramos. Si queremos nosotros crecer y madurar, definitivamente que Dios nos va a tener que probar. Esa es la única forma, no hay atajos, no existen atajos en donde podamos nosotros entrar al microondas, digamos, espiritual y en 5 o 10 minutos salir ya como alguien maduro. No, tenemos que ser probados, ¿no? Esa es la segunda razón. La tercera razón, bueno, eso lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 8. La tercera razón es que Dios nos prueba para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. No es porque Dios no sepa, porque si no ya no sería Dios. No es que Él no sepa lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, sabe todo. Sino que Él permite que seamos probados para exponernos a nosotros lo que es nuestro corazón. O sea, de repente tenemos un concepto, una idea muy alta de nosotros. Creemos que de verdad somos gente perfecta, que amamos a Dios con intensidad, pero cuando nos prueba Dios, entonces cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta de que realmente las cosas no son como nosotros decíamos o creíamos, ¿no? Un caso lo vimos es el de Pedro. Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todos te nieguen, yo no, aunque todos te dejen, yo no lo voy a hacer. Y el Señor claramente le dijo, Pedro, te digo que esta noche antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar que me conoces. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, pues que Pedro tenía un concepto muy alto, él de verdad él creía que era una persona que amaba a Dios con todo su corazón. La realidad es que no era así. Y esto lo único que nos permite es realmente darnos cuenta de nuestra condición para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Nos engañamos, nuestra carne nos engaña, nuestro orgullo nos engaña, nos hace creer que somos de verdad eh, la última la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y no lo somos. Y tenemos un concepto muy alto de nosotros, tenemos una idea de algo que no es. Y cuando pasa esto, entonces saca a relucir
lo que realmente somos, que de hecho la historia que vamos a ver hoy nos va a hablar precisamente de un hombre al que Dios probó de una manera intensa a lo largo de su vida, con el único fin de hacerle ver quién era él. Estoy hablando de Jacob, vamos a hablar de él. Bueno, número 3, para ver qué es lo que había en nuestro corazón. Si ustedes recuerdan, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, el Señor le dijo al pueblo de Israel: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, 40 años para afligirte, para probarte, ¿sí? Para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuevamente aquí vemos como el pueblo de Israel tenía un concepto muy alto de sí mismo, ¿no? De ser un pueblo que amaba a Dios, pero el desierto sacó a relucir lo que eran. Si ustedes recuerdan, bueno, aquí en Deuteronomio ya estamos viendo a la segunda generación, no es ni siquiera la primera generación que salió de Egipto. Y aquí Moisés le está recordando a los hijos cómo Dios los tuvo que llevar por el desierto para también probarlos. Nadie está exento de esto, como yo lo he dicho, ¿no? Y después en el último punto, pues es simplemente para que podamos nosotros darnos cuenta de que Dios, al final de cuentas, a través de la prueba, nos ama, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Que muchas veces es difícil entenderlo, es muy difícil. Pareciera algo irónico, ¿no? El decir, bueno, si Dios me ama, entonces ¿por qué me pasa esto? ¿No? Es una ironía, no puede ser, es un contrasentido, pero no lo es, todo tiene sentido. Por cierto, esta semana pasada, un joven de Centroamérica, de Guatemala específicamente, me mandó un mensaje, a la iglesia, pero regularmente soy yo el que los responde, o me llegan a mí y yo soy el que los responde. Y este joven me decía que él estaba en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el norte de México, y que quería que oráramos por él. Estaba pasando por momentos muy difíciles, su casa donde él vive, ya lo iban a echar porque no había pagado la renta. Había pedido ayuda en algunas iglesias y al parecer ninguna iglesia le había prestado ayuda. Estaba pasando momentos difíciles, ¿no? Y al parecer también le habían dado trabajo en un lugar y al final de cuentas no le pagaron lo que debía de ser, lo corrieron de manera injusta. Estaba esperando ya su visa de México para poder ya trabajar de manera regular aquí en el país, visa humanitaria. No le había llegado porque ahorita por el COVID las oficinas de migración están cerradas. O sea, una serie de cosas, ¿no? Que me estuvo contando. Y al final de todo me dijo él, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿En dónde está Dios? Entonces yo le respondí y le dije, Dios está en el lugar que siempre ha estado, sentado en su trono. O sea, el Señor sigue siendo el mismo. Y pues todo lo que te ha pasado es precisamente parte de un proceso, parte de algo, ¿verdad? Que está Dios permitiendo. Muchas de las veces, y se lo dije, muchas de las veces no tiene nada que ver Dios con esto, con las malas cosas que suceden. Muchas veces somos nosotros y las malas decisiones que tomamos. Si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios y si no le pedimos a Él que nos guíe y nos dirija, entonces tampoco tenemos el derecho de reclamarle, porque si no lo tomamos en cuenta desde el principio, no tenemos el derecho. De hecho no lo tenemos, pero tampoco podemos decirle, oye Señor, ¿por qué me pasa esto? Fue tu decisión, tú tomaste la decisión, fue algo que tú hiciste y fue lo que yo le dije. Le dije, bueno, en primer lugar deberías de preguntarte si realmente fue la voluntad de Dios que dejaras tu país y te vinieras a México, en primer lugar. Y se lo dije sin quererlo ofender. Nunca fue mi intención ofenderlo, aunque al final de cuentas sí se ofendió, pero nunca fue mi intención. Y le expliqué, le compartí la escritura de Proverbios capítulo 3, donde Salomón escribe y dice
hijo mío, no confíes en tu propia sabiduría, confía en el Señor. No creas que eres sabio, más bien tómalo en cuenta Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces le comenté, le dije, bueno, probablemente lo que está pasando es que esto no es más que una serie de malas decisiones de parte tuyas en donde Dios no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, fue algo que no le gustó. De hecho me lo expresó, me dijo, no, pues es que usted no está en mi lugar y es muy fácil hablar y decir eso porque usted no está en mi lugar. La realidad es que yo le respondí, le dije, bueno, tú me preguntaste, porque para esto él me preguntó, ¿usted qué haría en mi lugar? Le dije, bueno, tú me preguntaste qué haría en tu lugar y yo te voy a decir qué haría en tu lugar. En primer lugar, yo le pediría a Dios perdón si cometí un error al tomar una decisión en donde nunca lo consideré, nunca lo tomé en cuenta. Bueno, en primer lugar, tengo que reconocer si la decisión que tomé fue la incorrecta. Señor, perdóname. Y número dos, guíame. Si tu voluntad es que yo me quede en este país y siga adelante con este proceso, y si no, y me tengo que regresar a mi país de origen, si así fuera, me regreso. Y esto se lo dije con ningún afán de querer, digamos, molestarlo o incluso hasta de desearle que se fuera del país. No, para nada. O sea, creo que todos en un momento dado tenemos el derecho de poder ir a otro país, pero hay que hacerlo bajo la voluntad de Dios, no porque yo creo que es lo mejor. Y así se lo expliqué. Al final de cuentas él me comentó que bueno, que esa era mi verdad, que eso era lo que yo creía, no era lo que él creía. Bueno, absolutamente, aunque en realidad no era mi verdad, porque yo no le dije lo que yo creía, le dije lo que Dios dice en su palabra, en Proverbios 3, en donde nos aconseja no tomar decisiones en nuestra carne, en nuestra voluntad, ni creer que somos lo suficientemente sabios e inteligentes como para decidir por nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso, perdón, eso sucede. Muchas de las veces tomamos decisiones incorrectas y después le echamos la culpa a Dios porque las cosas no funcionaron, pero no es así. Primero tengo que consultar a Dios para pedirle que Él me guíe. Si no lo estoy haciendo así, entonces me tengo que atener a las consecuencias, pero tampoco puedo yo decir dónde está Dios, porque Dios sigue en su trono. Bueno, al final de cuentas eso fue lo que pasó y eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy en la vida de un hombre llamado Jacob. Jacob en sí mismo, Jacob, su nombre nos habla de una persona que desde el vientre de su madre era un suplantador, era alguien que pues en su nombre llevaba lo que él era, ¿no? Creo que todos sabemos la historia. Jacob es el resultado de las oraciones de sus padres. Jacob es el hijo de Isaac, tiene un hermano llamado Esaú. Dice Génesis 25 que Isaac, hijo de Abraham, engendró a Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Y Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Sí? Isaac pues conoce a su esposa, pero resulta que ella no puede tener hijos, a Rebeca, y entonces él intercede y el Señor acepta la oración de Isaac y concibe su mujer, pero resulta que los hijos eran dos, estaban luchando en el vientre de ella. Entonces ella se preguntaba, bueno, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Dice el verso 22. Y entonces ella va y le pregunta al Señor, y le dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué mis hijos desde el vientre están peleando, están luchando? Adentro hay un forcejeo con estos bebés, ¿no? Y el Señor le responde y le dice, mira, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Si nos damos cuenta desde el inicio, desde el principio, tanto Isaac como Rebeca sabían que Dios había determinado que Jacob era, o sea, el hijo menor,
era el que tenía que recibir la bendición familiar y la primogenitura. Sin embargo, Isaac, su papá, decidió ignorar la voluntad de Dios. O sea, se hizo de la vista gorda. Con el tiempo, al momento, pues lo recibieron, pero creo que no entendieron de una manera plena qué era lo que Dios estaba diciéndoles. De tal manera que con el paso del tiempo, tanto Isaac como Rebeca, que sabían, porque Dios se los acababa de decir a su esposa, que Dios iba a bendecir a Jacob y lo iba a poner por encima de su hermano mayor, no hicieron caso, no hicieron caso, y con el tiempo pues ignoraron esa voluntad de Dios, se les hizo fácil, ¿no? Y ya en Génesis 27 se nos dice que cuando Isaac ya era un hombre mayor y prácticamente estaba quedándose ciego por la edad, llama a su hijo Esaú, el mayor, y le dice: hijo mío, ya soy un hombre viejo, no sé cuándo voy a morir, por lo tanto, toma tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo, porque él era cazador, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Ese es por un lado el papá, Isaac, ignorando la voluntad de Dios, o sea, tratando de hacer caso omiso a lo que Dios ya les había dicho muchos años antes de que nacieran. Y ignorando eso, él le dice a su hijo mayor: tráeme casa para bendecir, te voy a bendecir. Y por el otro lado, la esposa Rebeca decide, de la misma manera que el marido, que el esposo, que Isaac, decide hacer la voluntad de Dios a su manera, de tal forma que tampoco espera a que Dios obre, porque al final de cuentas, si Dios se los dijo, Dios lo va a hacer. Pero sin embargo, ellos, como muchos, actuaron como Abraham, su papá, y su mamá, actuaron adelantándose a los planes de Dios, adelantándose a las cosas, como suele suceder. ¿Qué pasó con Abraham y con Sarai, con Sara? Al ver que que el hijo de la promesa, que su relación no producía hijos, que le dijo Sarai: bueno, pues métete, ten relaciones con Agar para que podamos tener descendencia. Eso no era la voluntad de Dios. Claramente Dios ya les había dicho, y Abraham ya le había dicho, que le daría un descendiente, que sería Isaac, que en este caso es el que estamos viendo ahorita en la historia. Y pasa lo mismo con Isaac. Él ignora por completo esto, se le olvida lo que Dios les había dicho, tanto a él como a su esposa, y la esposa igual. Rebeca hace exactamente lo mismo y tratan de ayudar a Dios. Bueno, ese es un error. ¿Y qué sucede? Bueno, Jacob engaña a su hermano y con la ayuda de su mamá le quita la bendición de la primogenitura, ¿sí? Cuando su hermano mayor, Esaú, se entera de esto, lo quiere matar. Entonces su mamá, Rebeca, lo envía lejos, con su hermano Labán, a 800 kilómetros más o menos de distancia, y le dice que se quedara algunos días con él. Bueno, esos algunos días se convirtieron en 20 años. Aquí la cuestión es de que eso no solucionó el problema. Al contrario, empeoró todo. Labán, el hermano, su tío, era una persona mentirosa, era un ladrón, y le hizo la vida imposible a Jacob. Ahora, ¿esto de qué nos habla? De lo que yo mencionaba hace un momento. Muchas de las veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y salirnos con la nuestra, que podemos hacer trampa y no va a pasar nada, que podemos tomar atajos cuando Dios está probándonos, porque nos está probando, continuamente está probando nuestro corazón, y que podemos de alguna manera escabullirnos y salirnos con la nuestra, y a veces involucramos hasta la familia, ¿no? En este caso, pues los papás estaban separados, uno por un lado, porque Isaac tenía una preferencia por su hijo Esaú y Rebeca por su hijo Jacob, cada uno luchando y tratando de acomodar y hacer las cosas a su manera, y eso, lejos de ayudar, empeoró todo, ¿no? Y todo lo que Jacob sembró, lo cosechó con su tío, todo. Ustedes lean la historia y se van a dar cuenta cómo su tío
Labán era un experto en engaño, en mentir, en timar, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Eh, si ustedes leen, se van a dar cuenta todo lo que le pasó a Jacob. O sea, en pocas palabras, él pensó que yéndose lejos, igual que su mamá, los problemas iban a desaparecer y que todo iba a cambiar. No, de ninguna manera. A donde quiera que tú vayas, sin importar a dónde vayas, Dios va a seguir tratando contigo. Va a seguir tratando contigo en esas áreas que tienen que ser cambiadas. No importa que te vayas al otro lado del mundo, ahí Dios va a seguir tratando contigo. Y eso es lo que pasó con Jacob. Él pensaba que ya había solucionado los problemas, igual que su mamá, y que no iba a haber ninguna repercusión. No, sí la hubo, porque lo dice la Biblia. Todo lo que siembras lo cosechas. Y aquí vemos pues cómo Jacob tiene que cosechar todo lo que él hizo. Vemos, por ejemplo, que el engaño que él hizo con su hermano lo pagó con Labán. El haberle usurpado, el haberle robado la primogenitura, lo pagó con Labán. Primero le promete a su esposa y le da a la hermana mayor, lo engaña. O sea, todo lo que él vivió, todo lo que él hizo, Dios trató con él en una serie de pruebas a lo largo de su vida, mientras estuvo allá, en donde él tuvo que darse cuenta que todo lo que él hizo lo volvió a pagar, ¿sí? Y eso es exactamente lo que sucede. Ahora, dentro de todo lo que pasó, debemos también nosotros darnos cuenta de que Jacob entendió, se dio cuenta. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que pensar como Jacob, que si cometemos algún error, porque lo cometemos y los vamos a cometer porque somos humanos, tenemos que rectificar y pensar en dónde estuvo el error. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, levántate, sigue caminando y rectifícalo. Eso es nada más. ¿Qué es lo que pasó con Jacob? Bueno, ahora, después de haber hablado de todo lo negativo, de todo lo que le pasó, pues también tenemos que hablar de las cosas buenas, porque Jacob, con todo esto, tiene varios puntos que son los que yo quiero compartir contigo el día de hoy, que podemos aprender. ¿Qué es lo que él aprendió que nosotros también podemos aprender? Y eso es de lo que yo quiero hablar, porque de todo esto Jacob aprendió varias lecciones. La primera, podríamos llamarle principios bíblicos. El primer principio que él aprendió cuando somos probados es que a pesar de todo lo que le sucedió, a pesar de todo lo que él estaba pasando, sabía que él era un hijo de Dios, que él era un hijo de Dios. Él entendía que todo lo que le estaba sucediendo era porque Dios lo estaba disciplinando como un padre amoroso. Él entendió que había muchas razones por las que le estaba pasando. La primera, porque él estaba cosechando lo que él había sembrado. Así es. He escuchado muchas veces cristianos decir cuando a una persona le sucede algo, digamos, una retribución inmediata, dicen el karma, mira, ahí está el karma. Realmente el karma no existe. Ese es un término hindú que no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero lo que sí existe, y lo enseña la Biblia, Gálatas 6, es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras, lo cosechas. Jacob entendió eso. A diferencia de este joven que yo les mencionaba, este joven de Centroamérica, él no estaba entendiendo. Él decía, ¿y dónde está Dios en todo esto? Pues Dios está ahí, en su trono. ¿Dónde está Dios? Pues está ahí sentado, Él sigue siendo Dios. ¿Pero por qué me pasa esto? Bueno, pues probablemente porque tú cometiste el error de tomar decisiones
por ti mismo, porque tú decidiste cometer o hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y esto sucedió con Jacob. Jacob entendió esto, pero también entendió que él era hijo de Dios, que a pesar de todo lo que le estaba pasando, era un hijo de Dios. Y esto pues lo podemos ver en Hebreos 12, versos del 3 al 11, en donde el escritor de Hebreos nos habla precisamente en el verso 6, en donde él nos dice, bueno, empezando del verso 5, dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos. O sea, eres un hijo ilegítimo, dice, y no hijo. Por otra parte, dice el escritor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, o sea que nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a Dios, para lo que nos es de provecho, para que participemos de su santidad. Y después dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es de que, número uno, Jacob aprendió que lo que le estaba pasando era el resultado, número uno, de lo que él había sembrado. Lo que él hizo lo estaba cosechando. Sembró, está cosechando. Y número dos, entendió que él era un hijo de Dios. Sé que lo que está pasando es por mi culpa, y eso es algo que muchas veces debemos de pensar. Si está pasando por una prueba, o si en realidad Dios está haciendo pasar por todo esto como consecuencia de lo que tú mismo has sembrado. Jacob entendió que independientemente de todo, él era un hijo de Dios, y que Dios también estaba tratando con él como hijo, porque Dios tiene ese derecho si es que eres hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, no te debes de sorprender, al contrario, debes darle gracias a Dios, porque como padre que es, nos disciplina. Número dos, sabía que Dios lo amaba. Sí, y esto puede parecer algo muy básico, muy elemental, o algo que todos conocemos, pero muchas de las veces hay cristianos que les cuesta mucho trabajo, de verdad, entender que Dios los ama, a pesar de lo que están pasando. Dice Malaquías 1 y 2, el Señor dice: les he amado, dice el Señor. Y ellos dicen: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. El Señor amaba a Jacob. Dice Romanos también, capítulo 9, que Dios le dijo al pueblo de Israel: amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Había un amor. Y lo que tenemos que entender cuando estamos pasando por momentos difíciles y siendo probados es que Dios nos ama. Y si Él nos está haciendo pasar por algo, dentro de todo lo que está pasando, debemos entender que si Dios nos está probando, lo que motiva a Dios es amor, aunque tal vez no lo entendamos. Es como cuando éramos los que ahora somos papás, somos padres, y éramos hijos. Nuestros padres nos disciplinaban y muchas de las veces nos decían: hijo, esto me duele más a mí que a ti, o lo hago porque te quiero. Y no lo entendíamos, era difícil de entender. Decíamos: ¿cómo va a ser esto cierto? Si tú me amas, no me vas a castigar. Sí, lógico, pero no lo entendíamos en su momento. Hasta que crecimos, hasta que tal vez fuimos padres y tuvimos hijos, entendimos que efectivamente lo que nos motiva es el amor. Y eso mismo Jacob lo entendió, que dentro de todo lo que él era imperfecto, sus imperfecciones, Dios lo amaba. Y eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Dice la Biblia en Génesis 28, del verso 10 al 22, que cuando Jacob sale y llega a Harán, llega a un lugar en donde se queda dormido, toma piedras de aquel paraje y las usa de almohada, y él tiene un sueño en donde dice que el Señor pone una escalera y el Señor le habla. Él dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac
y la tierra en la que tú estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te vas a extender al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Independientemente de todo lo que estemos pasando, si tú eres un hijo de Dios, el Señor en su palabra dice exactamente lo mismo: estoy contigo, no te voy a dejar. Una de las cosas que el Señor Jesús, antes de partir de este mundo, le dijo a sus discípulos fue: vayan, prediquen el Evangelio, bautícenlos, enséñenles, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que muchas de las veces se nos olvida, que independientemente de todo, el Señor nos ama, está con nosotros. Él nunca se ha ido, jamás, nunca se irá. Y nosotros tenemos que recordar esto. Eso era algo que Jacob entendió. Él sabía que ese encuentro que tuvo con Dios, esa visión que tuvo, ese sueño, no fue una casualidad. Él se dio cuenta que ese lugar en donde él estaba era casa de Dios. O sea, en ese momento se convirtió en casa de Dios, ¿sí? También cuando vemos en Génesis 46, ya prácticamente Jacob es un hombre anciano ya, y dice que salió con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Viene Dios y le habla en visiones de noche y le dice: Jacob, Jacob. Y él le responde: heme aquí. Le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. Ya él iba a ir a Egipto a vivir, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Descenderé contigo a Egipto y te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Él entendía que Dios, donde quiera que él iba, donde quiera que él había estado, donde quiera que él había caminado, a pesar de todo lo que Jacob había hecho. Y esto no quiere decir que Dios, como un padre consecuente o consentidor, nos apapache por lo que hacemos. No, no, no. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas y de nuestras torpezas, Dios está con nosotros y está ahí presente, a pesar de nosotros. Y esto Jacob lo entendió. Jacob entendía que Dios lo amaba, que Dios estaba con él, que no lo había dejado. Y de hecho dice la Biblia que cuando llega a encontrarse con Faraón, ya cuando es un hombre anciano, le responde a Faraón, le dice: he vivido estos años y han sido buenos y malos, pero Dios ha estado conmigo siempre. Y eso es una realidad. Él entendía eso. Nosotros tenemos que entenderlo también, que independientemente de todo, Él está con nosotros. Y finalmente, por último, Él entendió a ser paciente. En Génesis 49:18, cuando ya Jacob está prácticamente en el lecho, va a orar por sus hijos, por sus 12 hijos, y va a bendecirlos. En el versículo número 18, él dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Y ese pequeño versículo, tu salvación esperé, oh Jehová, podemos leerlo y pasarlo por alto, podemos pasarlo rápidamente en una lectura y ni siquiera le ponemos atención. Pero esa palabra, tu salvación esperé, ese esperé en el hebreo nos habla de una longanimidad, o sea, de una espera larga y continua. ¿Qué estaba diciendo Jacob? Que a lo largo de su vida, de toda su vida, desde que fue un joven, desde que salió de Canaán, él tuvo que esperar pacientemente. Y eso es algo que el día de hoy no lo tenemos muchas veces. Queremos que las cosas se hagan rápido, queremos que las cosas funcionen de un momento a otro, queremos que sean ya quiero que esto ya lo quiero ver, ya quiero que las cosas caminen, ya quiero salir de eso. No, paciencia. Tenemos que ser pacientes. Hay una frase, no está en la Biblia, pero una frase que dice: Roma no se hizo en un día. ¿Y eso qué significa? Que le tomó años a Roma construirse. Y eso sucede. Si tú ves un edificio, estos grandes rascacielos no se construyen de un día para otro. Toman años en construir primero los cimientos y después empiezan a construir.
Lo mismo pasa con una estructura, no es de un día para otro. Se toma tiempo, años. Si hablamos, por ejemplo, de algún otro tipo de producto que hay en el mundo, nos daremos cuenta que los árboles toman años en crecer, años. Y esto fue algo que Jacob entendió. Él entendió que iba a tomar tiempo. Y ya prácticamente él ya en el lecho de la muerte, bendiciendo a sus 12 hijos, él dijo, tu salvación esperé. O sea, en todos estos años de mi vida, esperé. Supe lo que era ser paciente. Tenemos que ser pacientes. David decía, esperaré de madrugada, esperaré. Esperar. Los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Tenemos que ser pacientes, hermanos, de mucha paciencia. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una situación que para todos ha sido verdaderamente, digamos, irregular, sorprendente. ¿Quién de nosotros esperábamos esto? Esta pandemia en todo el mundo. ¿Quién esperaba que los negocios, que vamos, toda la actividad se iba a detener, que el mundo se iba a detener? ¿Quién lo esperaba? Nadie. A todos nos tomó por sorpresa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Algunos hemos estado recluidos por meses. Bueno, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Paciencia. Algunos se desesperan y quisieran ya salir y vivir sus vidas como cuando lo hacíamos antes de la pandemia. Incluso cristianos que están ya deseosos de volver a reunirse, pero no se ponen a pensar el riesgo tan grande. Y todo esto que estamos viendo no es más que el producto de la desesperación. Y por el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes. Yo lo he dicho en otras ocasiones, esto no va a durar toda la vida, no. Esto va a acabar. El día de mañana vamos a voltear a ver al 2020 y lo vamos a ver como una experiencia que vivimos. Probablemente para algunos como una pesadilla, porque no podemos negar que nos ha afectado a todos en muchos aspectos, en el económico sobre todo. Pero, sin embargo, creo que si hay algo que Dios nos está enseñando a todos, es a ser pacientes. No va a pasar nada. Aquí estamos, después de 4 meses, aquí estamos. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi voz, dijo David. A mí me gustaría que, de todo lo que acabo de compartir contigo, pudieras reflexionar. Es verdad que la vida de Jacob fue una vida difícil desde que nació. Su mismo nombre llevaba implícito lo que él era, un suplantador. Él pensó que se podía salir con la suya. No fue así. Dios le puso a alguien llamado Labán que le hizo ver su suerte. Y eso muchas veces sucede. Dios va a ponernos en circunstancias o con personas que nos van a hacer ver nuestra suerte. A veces pensamos que nos podemos salir con la nuestra, como si no pasara nada, que no va a haber consecuencias. No, sí las hay. Y Dios permite todo esto para probarnos, para mostrarnos qué es lo que había en nuestro corazón, tal como pasó con Jacob. Pero de todo esto podemos aprender, como ya lo dije, varios principios de los que acabo de hablar. Yo espero, confío en el Señor, que lo que acabo de compartir contigo te ayude, te bendiga, te haya ayudado y que de verdad hayas abierto tu corazón a lo que acabo de compartir. Y si Dios te ha hablado por medio de esta reflexión, yo te invito a que ahí en tu lugar, pues tú lo lleves a esa acción interna, en donde solo tú y Dios saben. Y si hay algo de lo que yo mencioné y que el Espíritu Santo, el Señor, habló a tu corazón, guárdalo. Si Dios te habló y te mostró, o te está mostrando algo, medítalo. Dale gracias a Dios. Si estás pasando por un momento difícil, pregúntate, ¿esto que está pasando es porque
yo he cometido errores, yo he tomado decisiones en mi carne, o es porque realmente es la voluntad de Dios. Si lo que ha pasado o está pasando en tu vida es el producto de malas decisiones tuyas, no de Dios, tuyas, de tu carne, pídele perdón a Dios, rectifícalo, eh, pídele sabiduría, Señor, ahora qué debo de hacer, escúchalo y toma cartas en el asunto. Nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para decir, Señor, cometí un error, o como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? La regué, o sea, cometí un error, estoy mal, ayúdame, Señor. De hecho, esa es la palabra, arrepentirse significa eso, es dar una, mentalmente rectificar y darse un giro y corregir el camino. Ahora, si no es así, y Dios te está pasando por momentos difíciles, bueno, y estás en su voluntad, dale gracias, Señor, gracias porque de todo esto tú me estás enseñando algo, me estás mostrando qué es lo que hay en mi corazón. Probablemente yo creía que era el hombre más santo, el hombre que más espiritual del mundo, y me doy cuenta que no. Bueno, Señor, gracias por lo que me estás enseñando. Y recuerda que si tú eres su hijo, pues Dios azota al que recibe por hijo. Y todo esto nos ayuda para crecer. Ahí está Jacob. Si hubo esperanza para un hombre como él, hay esperanza para nosotros. Y bueno, pues yo confío en el Señor que esto que acabo de compartir te haya bendecido, como ya lo dije hace un momento. Me dio gusto poder saludarlos y comunicarme por este medio, esperando que muy pronto podamos terminar ya con esta pandemia y volvernos a ver. Pero mientras tanto, seamos pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, lo dice Pablo. El fruto es paciencia. Así que bueno, hermanos, pues les mando un saludo, como siempre, fraterno, amoroso, a la distancia, confiando en que el Señor les va a seguir ayudando en este proceso. Que Dios los bendiga, y saben cómo comunicarnos, cuáles son los medios que tenemos para poder vernos y platicar. Estoy a sus órdenes, y pues hasta la próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones.